Bienvenidos a Cinema On con Alex Dumani. Un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues nuevamente aquí en Cinema On, hoy vamos a hablar sobre una película retro, de la cual hay mucho de lo cual hablar, y es Bram Stoker Drácula, por Francis Ford Coppola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, hola Alex, aquí bien, listo para hablar un poquito, desempolvar esta película que ya tiene sus añitos, pero que Ya. a mi parecer empieza un poquito rapidito. Ha envejecido bien. Sí, la verdad es que sí, esta película sí ha envejecido bastante bien, incluso los efectos que en ese entonces, si bien ya había efectos por computadora al finales de los 90, igual Ford Coppola pues decidió hacer básicamente todo práctico, ¿no? Entonces, para seguir con esa línea de las películas antiguas. De hecho, la película saca mucho de las películas antiguas de terror y ese estilo gótico general, ¿no? Hola. Sí, ¿no? No me escuchaste. Ya, en la parte del estilo igual que se está haciendo de esta película de Drácula, hay también estos elementos góticos que se manejan súper bien y el hecho de que no esté utilizando efectos de computadora, sino que todos son efectos prácticos utilizados directamente en la película. ¿Qué opinas sobre eso? Pues a ver, justo lo que decía, yo siento que esta es una de esas películas que, pues bueno, fue lanzada en 1992. Hagamos una idea, Ujú. hay que buscar las dimensiones de esto, hablamos de ya 30 años del lanzamiento de esta película 30. y creo que, sin mentir, hace 2 meses, mucho la habré vuelto a ver, así un día aburrido, pues digo, bueno, vamos a ver tal película y viéndola, creo que a lo mucho tú detectas uno que otro como que no, eso se ve ya muy, muy notorio, pero de ahí lo demás es espectacular, porque Sí. pues como mencionabas, todo fue de manera práctica. Efectos que es la sombra, que los maquillajes, el mismo set, el decorado, funciona bastante bien. Y eso sumado pues al gran elenco que acompaña esta producción. Entonces, esta película para mí es una de esas muy pocas que, como digo, envejecieron bien. Porque sí, inevitablemente como la tecnología avanza, los tiempos avanzan, termina siendo notorio ciertos efectos y es como que ya no son agradables a la vista. Pero pues, sin duda alguna, teniendo a Gary Oldman como Drácula en el reparto, ya tienes yo diría, ¿no? Un 50% garantizado porque tienes a un gran actor que le gusta meterse bastante en los personajes. Y Así es. agregando pues también un poco el carisma de Keanu Reeves, Anthony Hopkins y así pues tienes un elenco de estrellas que sabes que tu película, al menos en historia y en actuaciones, pues va a cautivar a más de uno. Entonces son cosas que a veces pasamos por alto, no decimos, no, es que mi película pues, o lo que pasa hoy en día, ¿no? Con esto, ¿no? Y son los ejemplos de hoy en día. No es que mi película favorita de Marvel es esto porque tiene tales efectos. Perfecto, pero a veces no dimensionamos de que una película no se determina si es buena o mala solo porque tuvo un efecto mejor que otras, sino a veces Ujú. también en la historia, los actores, ambientación, sonorización, todo ese tipo de elementos comprimidos y que forman la película permiten que uno pueda disfrutar más o menos algo, no necesariamente que tenga los mejores efectos del momento. Así es. Sí, y como tú dices, el elenco juega un papel muy importante en esta película, ¿no? Tienes a Gary Oldman, Anthony Hopkins, eh, bueno, Winona Ryder, Keanu Reeves, y podemos seguir y seguir y seguir con los actores que están, ¿no? Y claro, pues la actuación de Gary Oldman, espectacular como Drácula. Lo interesante es que no manejan a Drácula como el clásico personaje o sea, estereotipado, ¿no? Sino que sí tiene una dimensión este personaje, lo han hecho mucho más complejo. Vemos la motivación que tiene
Drácula, vemos el por qué lo está haciendo, vemos también el pasado de este personaje antes de ser Drácula. Entonces, si bien o sea, no estamos justificando lo que hace Drácula, entendemos el por qué. Y eso es lo que hace que un villano funcione muy bien, ¿no? Exactamente, a eso es algo muy importante, ¿no? La construcción del antagonista, porque he conocido personas que han disfrutado la película Ujú. tanto que terminan viendo a Drácula como el bueno de la historia, como decir, no, Ah, pobre, sí. él todo lo que hizo lo hizo por amor, lo hizo porque pues lo engañaron, él realmente está dolido, y pues terminamos viendo pues a los buenos de la historia como malos, ¿no? Keanu Reeves en su intento de rescatar a su amada, Ujú. con Van Helsing, queriendo matar a Drácula, y dicen, no, pobrecito, no, ellos son malos porque no entienden el poder del amor. Y es eso, ¿no? Termina siendo cómo está construido este personaje, ese trasfondo que sí. Por ejemplo, el primer acercamiento, un poco de historia de cine, Ujú. tenemos a Nosferatu. Sabemos pues que es una criatura que quiere matar, que esto, chupar sangre, el primer Drácula, por llamarlo así. Y así hemos tenido otros Dráculas, cuyas motivaciones son no también fundamentadas, ¿no? Pero lo primero que vemos en esta película es la historia. O sea, no es como que toma el personaje ya en un contexto, no, primero como que hay, este es Drácula antes de pasar a ser la criatura que tú quieres ver, que sé que viniste por ver a Drácula a chupar sangre y todo. Espera, Ujú. quiero que mires esto y luego te presento ahora sí a Drácula qué ocurrió con él. Y ahí es cuando uno como espectador tiene ese wow, el impacto de entender las motivaciones de un villano, el por qué un villano hace las cosas, ¿no? Se me ocurre algo muy rápido, como inevitablemente siempre digo, tengo que topar temas de la actualidad. Vemos el caso de por qué muchos tuvieron empatía, por ejemplo, con Thanos, el villano de Marvel, Ujú. porque Así es. hubo un contexto de él que explicaba el porqué. Entonces, a veces no es solo que los personajes protagonistas, los héroes, deben tener esta historia profunda o penosa. A veces puedes presentar y jugarlo por parte del villano y terminarás igual teniendo una historia muy rica que contar. Claro. Por ejemplo, como vemos en el video, digo, básicamente en la imagen abajo, lo tenemos a Vlad antes de que se convierta en Drácula. O sea, la película tiene 30 años, no estoy haciendo spoilers, ¿no? Entonces, entonces, eh, lo interesante y lo pone bien Coppola es que desde antes, desde cuando era un humano común y corriente, a ver, no era una buena persona. ¿Sí? No es que era bueno y se hizo malo como para que tratar de que la audiencia empatice con él. No, o sea, no era una buena persona. No estaba haciendo actos este, muy buenos que digamos. O sea, se lo conocía como Vlad el Empalador. Ya se imaginan por Eh, dónde, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no es una buena persona. Claro, se entiende el por qué actúa de esa manera, que era esa, eh, o sea, tenía una ferviente creencia católica y era justamente contra los infieles, pues no. Pero vemos que no es una buena persona, pero sin embargo pasa a ser una persona empática para la audiencia. Una, la magistral actuación de Gary Oldman, ¿no? Eso es eh, indiscutible, o sea. Y dos, claro, el elemento de el romance, el amor, es un amor perdido. Y básicamente la maldición que tiene es justamente por el amor que tiene a su amada, de haberla perdido y tratar de entonces sacar esa rabia que tenía básicamente por haber perdido el amor de su vida, ¿no? Entonces se entiende por ese lado, a pesar de que no es una buena persona, repito, sin embargo la audiencia conecta con él. Y como tú dices, hay dos bandos, hay los bandos, el bando de, claro, los buenos, los que querían justamente matar a Drácula, pero también hay el bando de, no, yo soy equipo Drácula, tiene que ganar, tiene que salirse con la suya, conecto con el personaje de alguna manera, y así se dio, ¿no? Exactamente, y pues si hablamos un poco de números para Sí. aquellas personas que nos están viendo y escuchando, y dicen, no, pues yo no conozco la película porque no debió haber sido muy buena. A ver, aquí tengo los números exactos, me A gusta ver, andar perfecto. investigando en lo que hablamos realmente, y el presupuesto de esta película es de 40 millones de dólares estimados, y recauda 215 millones.
O sea, recuperas tu inversión y la triplicas, ya te das cuenta que realmente la película sí fue un éxito. Y sin más, pues también pues que la película ganó bastantes premios, no fue una Mm. película nomás así como que, solo es una película pseudo romántica de terror. No, la Ujú. película tiene realmente su peso para mí realmente es algo que sí debería quedar marcado como un referente en historia de cine. Así como sí muchos dirán en el blanco y negro Nosferatu, pues yo creo que en nuestro siglo, esta película de Drácula de Bram Stoker realmente sí marca esto de cómo presentar a un villano que tengas empatía con él y no solo veas como, bueno, que se muera y que pierda y ya está, sino como que hey, los villanos también pueden sentir, por algo son los malos de la Ujú. historia. Claro, y como dices, el presupuesto de 40 millones no es una película de alto presupuesto. Ojo, un presupuesto de 20 a 40 millones o hasta 50 se considera presupuesto medio en lo que es película Ujú. Hollywood. Entonces es un presupuesto medio conservador y para haber ganado 200, o sea, más de 200 millones de dólares es le ha ido excelente, pues, ¿no? Ahora, el asunto también no solo es la parte de los números, sino también lo mencionaste, es la parte artística de la película, ¿no? La puesta en escena de Coppola, la decisión de él de, ¿sabes qué? Me voy por el estilo de películas clásicas, incluso el ritmo, la edición, eh, la manera de usar transiciones muy al estilo de las películas antiguas. Eso también fue una decisión, no es raro con este cineasta, pero es una decisión arriesgada, porque puede haber salido muy mal. O sea, otro Sí. director puede haber manejado eso y haberle salido muy mal. Pero o sea, con Francis Ford Coppola la fue excelente y como digo, lo importante fue también la conexión que hubo de la audiencia con el personaje. No es simplemente el monstruo que mata gente porque sí, sino que hay un fondo, ¿no? Y trataron de replicar el mismo éxito después con Frankenstein, con Robert De Niro, pero sin embargo, no es mala, ojo, pero sin embargo no le fue tan bien, ¿no? Dirigida por Kenneth Branagh. Eh, Se trató de hacer un poco la misma idea con Frankenstein, pero sin embargo no conectó. No sabría por qué. Pues sí, realmente, bueno, hablando justo ahorita que mencionas esto de que no pegó, pues hablando un poco del director, sabemos quién es Francis Ford Coppola, o sea, Claro. realmente las cosas que se han mandado, no tenemos pues películas que han marcado El Padrino, creo que por ahí la otra vez, antes de hablar de esto, miraba que él también se encargó, creo, no sé en qué parte del regreso en Jeepers Creepers, o sea, tiene una carrera que lo respalda, no estamos hablando de alguien pues que simplemente está haciendo las cosas a lo puro loco, no, realmente él está haciendo las cosas con cabeza. Y sí, a veces pues creo que esta es una parte, lo digo entre paréntesis, como nosotros que realizamos contenido, aspiramos a hacer cine, tenemos que saber tolerar con la frustración de que no todas nuestras películas o todas nuestras producciones van a ser igual de exitosas. Aunque conozcamos la fórmula, es que ya me sirvió aquí, solo debo replicar lo que hice porque funciona. Lo que siempre digo, la audiencia no es tan ingenua como parece y se dan cuenta o a veces esa fórmula no funciona aquí, pero te funcionará en tu tercera película. ¿Quién sabe? Entonces, ese es como mi pequeño consejito rápido para las personas que esperan algún día dedicarse al cine. No anden copiando y pegando todo y sin cambiarle nada porque les puede salir caro. Así es. Vamos a seguir hablando de esto en el segundo bloque. Ya regresamos con más de Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas, en tu dial 1190 AM. Ya regresamos con más de Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas, en tu dial 1190 AM. Ok, continuamos con esta interesante conversación sobre esta película. Sí, hablamos de que la fórmula a veces como que uno dice, ya, esta fórmula funcionó, entonces voy a repetirla una y otra vez.
Y no. Y algo que hace justamente Coppola, por ejemplo, como vemos en esa toma, ¿no? El recurso de, por ejemplo, poner el mapa sobre el rostro del personaje, muy clásico, muy como película clásica. Y sigo insistiendo en esta parte porque es algo que sí llamó mucho la atención en la época, ¿no? En la época en que salió, porque todo el mundo esperaba, claro, una versión de Drácula tal vez modernizada, que de hecho después hicieron Drácula 2000, ¿sí? Y años después hicieron Drácula Unchained, creo que era Unbound, no sé qué. Eh, y no tuvo el mismo éxito, ¿no? En cambio, esta versión en que dijeron, ok, vamos a hacer la versión absoluta, clásica de Drácula, tal cual, teniendo como referencia no las películas anteriores, sino el libro directamente, pues le funcionó muy bien a Coppola. Ahora, una de las quejas que tenían también con respecto a esta película tal vez era un poco la actuación de Keanu Reeves, aunque no me parece, pero para algunos tal vez el personaje era un poco plano comparado con el personaje de Gary Oldman. Pero estamos hablando de dos actores muy diferentes. Uno es de actor metodista, el otro no. Y también estamos hablando del guión en sí, pues Gary Oldman se divirtió de lo lindo haciendo de Drácula y se divertía con cada línea que tenía. En cambio, sí, pues, en cambio, Keanu Reeves tenía diálogos estándar, no hay mucho como para jugar en eso, ¿no? Sí, justo eso, ¿no? Creo que si nos ponemos a ver esa parte de analizar cuántos diálogos tiene cada uno, sí, actualmente sabemos pues que Keanu Reeves es un, wow, personaje que todo el mundo espera que sea el protagonista, el que más hable, el que más actúa, el que más esté ahí, pero realmente analizando, creo que si hiciéramos una métrica de cuántas líneas dice cada uno, realmente Drácula tiene más de tres cuartos de guión a su favor, y pues sí. Tal vez, Claro, como dices, no sea una de las actuaciones más representativas de Keanu Reeves a comparación de Gary Oldman, pero pues digamos que en su caso, no quiero sonar que menosprecio su trabajo, pero tal vez para llamar la atención, tal vez. Estamos hablando pues que en su momento también él estaba como que, no en su mejor etapa, yo considero que su mejor sí. etapa puede ser incluso la de hoy en día, pero llamaba la atención saber que él iba a estar en esa producción. Era como que, mira, el reparto, no es un reparto cualquiera, tienen el presupuesto para pagarle a 3 estrellas del momento, entonces sí, podemos ir a verlo, o sea. Entonces, tal vez por un lado, usarlo como imagen. Y pues al que en cambio yo no veo como tanto imagen es a la parte pues que no hay que olvidarnos de Anthony Hopkins porque Dios es una eminencia en la actuación en cómo lo hace. Y Así es. pues él aparece casi mitad de película para el final, lo que él hace con Van Helsing, o sea, es increíble. Llega al punto en el que Van Helsing te lo muestran casi de golpe y te agrada tanto el personaje que quieres seguirlo viendo, cómo habla, lo que dice y las cosas que se van presentando cada vez que sale en pantalla. Y pues sí, un poco opacando, ¿no? En este caso a Keanu Reeves, entonces Es no es que que sea a la final o sea, algo malo, si es no es, necesario para la historia hay que hacerlo. sí, o sea, no es un mal actor, obviamente, y hemos visto muy buenos trabajos de Keanu Reeves, pero limitado con el guión. O sea, el Sí, personaje que él tenía era un personaje muy limitado. Y dos, tienes este personaje que ya de por sí es limitado al lado de Gary Oldman y Anthony Hopkins. Entonces era como, inevitablemente iba a estar un poco minimizado, ¿no? Entonces también, por ejemplo, tienes a Gary Oldman, quien interpreta también a Drácula, y básicamente no es una sola versión de Drácula, hay como tres versiones que maneja durante la película, cómo se presenta a nivel público, cómo está realmente cuando está también como monstruo y cómo se desempeñaba también dentro del castillo. Entonces tenías varias versiones de Drácula en sí, en lo cual, claro, el actor puede jugar mucho con eso. Keanu Reeves era exactamente el mismo personaje siempre. Hopkins también tenía un poco para jugar porque había escenas también de acción, el que podía darle un poco la vuelta a los guiones, ¿no? Hacer el personaje más, ¿qué sería? Un poco de acción tal vez, pero el personaje en cambio de Keanu Reeves no. no, aparte, pues, como justo mencionas, son actores de métodos diferentes, Sí, ¿no? eso es. Son de método versus él, que realmente, pues, es una actuación.
no encuentro la palabra, pero él sí es como que, a ver, no quiero sonar despectivo contra él por su trabajo y todo, pero es como que un poquito más cara de póker, como que esa como que tanto inexpresivo y solo en los momentos importantes como que da un sentimiento, pero de ahí es como que ido, como que bueno, seguir la línea para Ujú. cumplir y así. Pero ya ha demostrado, como digo, como otras películas, que ese método de actuación que tiene le ha funcionado, lo cual está perfecto. Claro, en ese sentido sí. Ahora, por otro lado, ya para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿cuál crees que es el impacto de esta película a través del tiempo? Son 30 años ya y aún así muchas personas recuerdan esta película y la ven actualmente y como tú dices, todavía la película se ve bien. O sea, no ves cosas que dices, ah, esto es muy viejo, ¿no? Sí, se ve muy bien y pues yo creo que lo que más resalto de esta película, el impacto que ha generado, o al menos para mí, me ha dejado, insisto, son muchas, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de esto, que en este caso las puedo enumerar, que es la construcción del personaje antagonista, Ujú. la ambientación, la banda sonora, Ah, la banda la sonora, historia, cierto. la historia como tal. Entonces, insisto, y lo que mencionabas tú, y lo repito, que es el crear estos efectos más prácticos, no tanto estar basándose en efectos especiales por computadora, porque bueno, también el año en el que se estrena, pues sí, lo limita un poco, pero a pesar de eso supieron usar los efectos a su favor. Que la sombra, que si esto, que lo otro con Drácula, o sea, lo supieron usar muy bien a su favor. Sí. Por lo tanto, insisto, es una película que a mi parecer ha envejecido muy bien y que si alguien se quiere dedicar y ver cómo plantear una buena historia desde la perspectiva de un villano, Drácula de Bram Stoker es la película que tiene que ver y ponérsela a analizar. Ujú. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar aquí. Pues gracias, esa es una película que valía la pena comentar y pues la próxima semana para hablar de otra película seria, ¿ok? Sí, sí, sin duda. Aquí vamos a estar para la próxima y seguir hablando de más películas o de más series. Perfecto, gracias Pablo, nos vemos. Y nos vemos también con ustedes la próxima semana. Recuerden vernos en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es Cinema on Lex, mi nombre es Alex Umani y nos vemos la próxima semana. En tu dial 1190 AM.